Dale, Lu. ¡Ay, me lleva esto! Dale, dale. Dicen, no, Lu. Guarda, guarda la piedra. ¿Cómo va, familias viajeras? Bienvenidos una vez más a nuestro canal de Viajes en Familia. Y estamos en la Patagonia, en la localidad del Bolsón. Y de acá nos vamos a ir al Cajón del Azul. En este video les vamos a compartir nuestra aventura y descubrimientos en este impresionante rincón de la Patagonia. Y además les vamos a brindar consejos y recomendaciones útiles para que disfruten al máximo de esa experiencia al Cajón del Azul. Así que si te gusta la naturaleza, el trekking y aventura, este video es para vos. Y no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Ahora sí, empecemos nuestra aventura. Para llegar a nuestro destino tomamos la ruta 40 sentido al norte, hasta el acceso a Mallín Ahogado, a unos 5 kilómetros del centro del Bolsón. Desde acá vamos a hacer unos 10 kilómetros hasta la Chacra Huarta. El viaje hasta ahí es mayormente de camino asfaltado, excepto los últimos 2 kilómetros que son de tierra, pero en buen estado. Y una vez que lleguemos a Huarton, vamos a realizar el registro de nuestro ingreso al sendero en la página de Amprale. Es conveniente siempre hacerlo para que quede registrado que estamos ingresando al sendero ante cualquier inconveniente que tengamos en el camino. Lo pueden hacer previamente online o si no, como les dije, en el mismo lugar en la Chacra Huarta. En la descripción del video voy a estar dejando el link de Amprales para quienes quieran realizar el registro antes de llegar al lugar. Algo a tener en cuenta es que es tan convocante este paseo que hubo que poner un límite de nada más que 1000 personas por día. Y de esta manera llegamos al estacionamiento de la Chacra Huarta, lugar donde vamos a dejar el auto y tiene un costo a voluntad. Con este hermoso paisaje empezamos nuestro trekking al Cajón del Azul. Antes de decidir hacer este trekking tienen que tener en cuenta que es exigente y se necesita tener un buen estado físico. El recorrido completo es de unos 24 kilómetros ida y vuelta y puede llegar a ser una mala experiencia si no están preparados. Después de descender unos 40 minutos llegarán a la confluencia. Ahí encontrarán un lugar llamado The Gaucho Beer, que ofrece comidas y bebidas que se sirven en mesas de madera al lado del río. Luego el sendero nos va a llevar a 2 pasarelas, la primera sobre el río Blanco y la segunda sobre el río Azul. Después de eso empieza la verdadera aventura. Como les contaba anteriormente, el paseo es muy visitado. Por lo tanto, como los puentes hay que cruzarlos de a uno, las filas se pueden hacer muy largas. Así que nosotros decidimos cruzar el río Azul de esta manera. Dale, Lu. Dicen, no, Lu. Guarda la piedra.
Lulu! ¡Vamos! No, yo no soy así. Otra cosa a tener en cuenta es que aunque la excursión puede realizarse en un día, está la opción de alojarse en refugios o acampar en lugares permitidos para disfrutar de una manera diferente cada rincón de estos lugares. Los refugios, además de encontrarse en paisajes bellísimos, ofrecen buenos servicios para los caminantes. Otra opción para poder llegar al Cajón del Azul es esta que les estoy mostrando, cabalgando. Llegamos a nuestra primer parada. En este lugar vamos a descansar un ratito, vamos a tomar fuerza y a comer algo y disfrutar del entorno natural único que nos ofrece la Patagonia Argentina. Y si el video te está gustando hasta ahora, te pido que te suscribas y nos sigas acompañando, que a nosotros nos ayuda un montón. Y llegamos al primer refugio, la playita, ubicado en un punto estratégico del río, aproximadamente a 7 kilómetros del inicio del sendero. Para poder alojarte en el refugio La Playita tenés que ir temprano porque es por orden de llegada. También está la opción de acampar acá, a orillas del río Azul, rodeado de tranquilidad y belleza. El refugio cuenta con duchas de agua caliente, comidas caseras y una proveeduría bastante completa para los caminantes. Después de visitar la playita, el sendero continúa hasta una nueva pasarela de metal que cruza el río Azul y te lleva al refugio del Cajón Azul. Pero acá voy a hacer un parate y te voy a dar un tip. Para no perderte los pozones del Cajón Azul, antes de cruzar la pasarela de color verde, seguí caminando bordeando el río unos 50 metros y ahí vas a encontrar los famosos pozones que tanto deslumbran a los visitantes. Y nosotros vamos a continuar el sendero y vamos a ir del otro lado del río para poder conseguir un poco más de espacio, ya que, como les dije antes, los pozones se llenan de gente. Y luego de 12 kilómetros de caminata llegamos al Cajón del Azul. Este lugar es una maravilla que cada vez más viajeros eligen en el Bolsón. Imagínate un río que nace en la cordillera de los Andes y que dibuja los escenarios más lindos a su paso, entre altas paredes y pozones ideales para un chapuzón.
Y ahora les voy a mostrar este sendero, pero antes lean lo que dice el cartel porque es muy importante. Este sendero, por lo que noté, no lo hace mucha gente, ya que la gran mayoría se queda en Los Pozones, donde estábamos hasta hace un ratito. Y acá van a poder ver el río Azul desde los acantilados, cómo va formando este cajón hasta llegar a los famosos pozones. La verdad que realmente se puede sentir la fuerza del río Azul tallando la roca poco a poco, generando este cajón donde se ven las hermosas aguas del río color verde esmeralda, enmarcado por la gigantesca piedra en plena montaña. Pero algo que quiero que tengan en cuenta es que los paisajes como este son únicos. Y en este lindo lugar tuve la suerte de conocer a Lucía y a Denis, una pareja que sigue el canal y que se copó con estas hermosas fotos, así que un gran abrazo para ellos de todo Viajes en Familia. Y así concluye nuestro paseo al Cajón del Azul, en el Bolsón. La verdad, no existen palabras para describir esa inmensidad y esa belleza que hay en el lugar. Espero hayan disfrutado del paseo tanto como nosotros. Se los recomiendo, vengan, porque es una experiencia única e irrepetible. Quizás en algún momento del camino sientan que no dan más, pero les aconsejo que le pongan todo porque realmente vale la pena. Y como siempre, los invito a suscribirse, a darle un me gusta al video y activar la campanita para no perderse nuestros próximos episodios. Si tienen alguna pregunta o sugerencia para futuros videos, déjenla en los comentarios que estaré feliz de responderla. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en el próximo episodio. Si querés seguir viajando junto a nosotros, te invito a que elijas alguno de estos videos.